Amigas, amigos, el día de hoy en los estudios principales de Xiaomi Televisión contamos con la presencia del licenciado Ramiro García Zambrano, gestor cultural, con quien abordaremos temas de interés social el día de hoy. Primero le damos el saludo cordial a Ramiro García Zambrano a través de Xiaomi Televisión. Tosagua, Manaví, Ecuador y el mundo le escucha. Bienvenido. Gracias, Pedrito, por permitirme estar aquí en esta prestigiosa medio de comunicación, canal de Xiaomi Televisión de Tosagua, como siempre aportando por el desarrollo político cultural de estos pueblos, en especial Tosagua, cuna de la cacica Chira, Jihuatogali, de hombres rebeldes, mujeres hermosas y también trabajadores que promovemos el desarrollo en la comunidad. Ramiro García Zambrano, del colectivo ciudadano Memorias Social de Tosagua, junto por el rediseño histórico de Tosagua en lo histórico, social, cultural y más que en la actualización de datos por lo que tiene que ver en los acontecimientos importantes de la historia de Tosagua. Miembros, por ejemplo, del comité de la Junta Cívica de esta historia. Estaremos hablando, entre otros temas, de interés social a través de Xiaomi Televisión. Vamos en este momento a describir un poco la primera imagen que tenemos Ramiro García Zambrano en pantalla. Gracias, Pedrito. Primeramente, yo quiero iniciar dando a conocer, vemos la memoria fotográfica de quienes conformamos el colectivo de memoria social Tosagua, ¿no? Por el rediseño de la historia de Tosagua. Y ahí hay miembros de la Junta Cívica del 3 de octubre de 1983 y que están aportando con informaciones y datos que quizás se quedaron olvidados de algunos documentos valiosos que a través de la historia nos han venido relatando y compartiendo ilustres historiadores y educadores que aportaron con la investigación de Tosagua. Hay documentos importantísimos y valiosísimos con los cuales aportaron el licenciado León Onésimo Pazmiño, la licenciada Piedad Iturralde Hidalgo, el ilustrísimo historiador contemporáneo Agustín Bermúdez y otros que han venido aportando por la investigación y el desarrollo político-cultural de Tosagua. Yo agradezco infinitamente porque un grupo de ciudadanos dirigido por el licenciado Freddy Basurto, Paul Espinosa, el doctor Kelo Valareso, José Basurto, Catalina Chávez, la ingeniera Mariana Cedeño y un sinnúmero de ciudadanos valiosísimos que Tosagua, que están aportando y han aportado con informaciones y documentos para el rediseño de la historia de Tosagua, postcantonalicio, porque ya tenemos una memoria social que nos han venido direccionando, informando, que nos han presentado los historiadores de Tosagua. Data desde 1535 hacia 1983. Nosotros estamos aportando acontecimientos históricos investigativos desde 1983 hasta nuestro tiempo en el ámbito cultural, educativo, deportivo, investigativo, político, hasta donde nosotros hemos llegado para la información a los jóvenes, que es el territorio donde nosotros apuntamos para que estos jóvenes conozcan cómo fueron nuestros antepasados, nuestros ancestros, cómo se manejó la situación política a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX y cómo se manejó a finales del siglo XX la situación política, cultural, intercultural y pluricultural de Tosagua. Estamos hablando de cultura, conociendo un poco sobre memorias. Es importante que también conozcamos, ya veíamos en imágenes ilustres personalidades, qué es el rediseño de esa frase que también se inculca allí dentro del campo histórico de Tosagua. Sí, es una
Dentro de la filosofía del lenguaje es importante preguntarnos qué es el rediseño de la historia. Como te decía antes, ya hay un diseño histórico, ya hay una información histórica que nos han compartido los anteriores investigadores, los que han aportado con la cultura de la investigación, ¿no? Esa historia ya está, como quien dice, compartida, ya está diseñada hasta nuestro tiempo. ¿Qué nos toca a nosotros? Investigar acontecimientos que no están dentro de los documentos con los cuales ellos aportaron a la investigación de Tosagua y de otros pueblos. El rediseño viene siendo el aporte actual contemporáneo de la investigación de documentos que quizás se olvidaron, que se quedaron, ¿sí? Y que nosotros estamos, como quien dice, documentándonos para adjuntar un nuevo documento con la investigación del pasado en el presente en el que estamos compartiendo la memoria social. Es decir, Ramiro, enlazar la memoria histórica de los principios con la actualización. Sí, la gente acostumbra en el argot popular decir reeditando la historia de Tosagua. No es tan legítimo en la filosofía del lenguaje o en la literatura. Si estamos reeditando, sí, esa es la costumbre con la que nosotros nos manejamos. Ahorita es rediseñar la historia. Porque de Tosagua y de otros pueblos hay una historia que contar, una que nos contaron y otra que nosotros tenemos que rediseñar, ¿no? Una historia que nos contaron, pero sí, pero vamos investigando si fue así. Vamos a documentar y a fundamentar si fue así. Y si es así, ¿cuál es el aporte que nosotros estamos dando con documento y fundamentando que la cosa fue así y que estamos aportando para fortalecer esa investigación en el pasado? Ese es el rediseño histórico de la memoria social de los pueblos. Mira, un pueblo sin memoria social tangible e intangible es un pueblo sin brújula, Pedrito. Ese rediseño es, como quien dice, es la brújula para el norte al cual nosotros queremos llegar como aporte ciudadano para los tosagueños. Ahora veamos, Ramiro, en una siguiente imagen, cuando tuvo la primera junta cívica en que la población se unió. Ahí nos puede describir un poco esa parte. En esa memoria fotográfica que está dentro del documento que se está rediseñando por el colectivo de memoria social, vemos cómo se complotaron los ciudadanos de Tosagua el 3 de octubre de 1983 para tomar, ¿sí?, las decisiones, ¿sí?, heroicas, patrióticas, cívicas para la independencia del yugo de los pichotas. Es ahí donde se toman las decisiones en la calle Bolívar y Juan Montalvo, donde antes era Pacifitel, esquina de la casa del señor don Guillermo Medina. Entonces ahí la gente ya tomó las decisiones y de los altos parlantes de la parroquia de Inmaculada, el padre coronel también arengaba, monitoreaba y prestaba todo lo que en él podía para que esto se haga realidad. Hay personajes importantísimos, que quizás se han olvidado de inscribirlos en la historia, ¿no? Y nosotros lo que tratamos es de ir viendo a través de las memorias fotográficas los personajes que están dentro de ese complotamiento social para tomar decisiones firmes para que esto se haga realidad. Estamos aquí en Memorias Históricas del colectivo ciudadano, dialogando con uno de los gestores de la cultura de nuestro cantón Tosagua, el licenciado Ramiro García Zambrano. Allí veíamos una gran concentración en la población hace muchos años, cuando Tosagua era parroquia y estaba a un paso en la cantonización. Y también hay memorias, por ejemplo, de la primera junta cívica. También tenemos en este momento que dar a conocer quién fue el primer cabildo municipal del cantón Tosagua. Ramiro García Zambrano, usted nos puede narrar quién fue la primera junta cívica, quiénes las integraron. Sí, mira, de acuerdo a la historia yo quiero decirte algunos acontecimientos, ¿no? O sea, Tosagua, desde el momento que perteneció como parroquia, desde 1852 a Rocafuerte, ya a principios del siglo XX, en la década del 20, de 1920 al 26, ya se había conformado una junta cívica patriótica aquí en Tosagua para impulsar, si se puede decir, una junta cívica pro cantonización de Tosagua. Y tenemos otra junta cívica de la década de los 70 que presidía, por ejemplo, don Rafael Mosquera, Carlos Llorente, el doctor José Vicente Luque y ilustres ciudadanos de Tosagua que dejaron sembrada la semilla de la rebeldía,
de la protesta social por el abandono de nuestra parroquia Tosagua en aquel entonces del cantón Rocafuerte, el cantón de Los Pichotes. Entonces, de ahí, desde esa época de los 70 del siglo XX a 80, se toman decisiones muy serias, ¿no? Entonces, ahí después un ciudadano comenzó a visitar los centros de organizaciones, como es Pepe Pico, como presidente de la Unión de Organizaciones Sociales y Trabajadores aquí en Tosagua, comenzó a tomar la pauta y visitando a algunos dirigentes sociales, algunos dirigentes sindicales, gremios, artesanos, políticos de renombre aquí en Tosagua, y deciden reunirse y conformar una nueva junta cívica que presidía el ilustre ciudadano Otón Lor Cedeño. Ahí en la gráfica podemos ver quienes siguieron el interés por la cantonización de Tosagua. Otón Lor fue uno de los primeros, el primer presidente del Cabildo de Tosagua en 1984, ya el 25 de enero, porque hay que tomar en cuenta algo, ¿no? El decreto de cantonización de Tosagua por el Congreso, que lo firma Gary Esparza, fue el 5 del mes de enero de 1984. Y el registro oficial ya como cantón se firma el 25 de enero de 1984 con el registro número 669, presidido constitucionalmente del presidente de la República, el ilustrísimo doctor Osvaldo Hurtado Larrea. Entonces, la euforia, el civismo propiamente, eso nos decía el doctor Quelo Valareso, uno de los ciudadanos de Tosagua, radicado en Quito, formado, educado en Quito. Y me alegra muchísimo que él, con su humildad, con la que ha venido aportando, muy entusiasta, es el que más está ahí preguntándonos cómo va la documentación, especialmente al licenciado Pablo Espinosa, que es como quien dice el que conserva todos los archivos hasta la actualidad, a quienes les llevamos los aportes de la investigación, las memorias fotográficas, cómo va la situación de la investigación, para cuándo el documento. El doctor Quelo Valareso también se ha constituido como una de las piedras fundamentales en estos tiempos para que este rediseño histórico surta los debidos efectos y se lo haga pronto. Es importante que la juventud, los jóvenes de ahora, los universitarios, deben conocer la memoria social de las luchas de clase de Tosagua, de los tosagüenses y de los ilustres ciudadanos que se han quedado sepultados en el olvido por algunas razones por las cuales nosotros ahora estamos queriendo rediseñar y ponerlos en la palestra de los procónsules de la historia de Tosagua. Estamos dialogando sobre memorias históricas de Tosagua con el licenciado Ramiro García Zambrano, gestor de la cultura de nuestra ciudad, provincia de Manabí, Ecuador y el mundo. Ya lo ha dicho Ramiro, ha dado a conocer los miembros quienes integraron la Junta Cívica en aquella época cuando Tosagua era parroquia para lograr su cantonización. Vimos la imagen del primer presidente del municipio. A ver si producción vamos generando primero allí la imagen del primer presidente del municipio y también de los concejales uno por uno para que la ciudadanía conozca, ¿no? Esto es historia. Allí, por ejemplo, vemos al doctor José Doroteo Pazmiño, fue el primer vicepresidente del Cabildo de aquel tiempo, ¿sí? Tenemos nosotros ahí al ilustrísimo ingeniero Freddy Zambrano de la comunidad del Tambo. Fue también después presidente de la Ilustre Corporación. Estamos hablando ahorita que yo fui un concejal en esa primera administración. Miguel Ángel Velázquez, que fue uno de los primeros concejales de aquel tiempo, ¿no? Ángel Velázquez. Ahí vemos el ilustrísimo licenciado Carlos Macías Parral, uno de los primeros concejales con los cuales se inició el cabildo, se instaló el cabildo del Cantón Tosagua en 1984. Ahí vemos a Emilio Tumacuri, también concejal, al señor abogado, al señor abogado Miguel Ángel Pincay. Fue conformado de la siguiente manera: vicepresidente José Doroteo Pazmiño, el presidente ocasional el señor Freddy Zambrano y los demás concejales que le acompañaban, presidido por el señor Otón Lor Cedeño. Entre esa primera administración municipal
Vemos que algunas personas ya no están con nosotros, están en el cielo, otros que están completamente activos. Por ejemplo, en esta última sesión conmemorativa de los 40 años de aniversario de Tosagua, vimos la presencia del ingeniero Freddy Zambrano Alvarado, quien fue también el primer concejal de la primera administración y también después fue presidente del municipio. Por ejemplo, personas que hemos visto y de las que usted también mencionó como Junta Cívica, la mayoría no están. Usted sí recuerda de pronto quiénes están. En la actualidad, y me llenó mucho de emoción ver el 25 de enero en una reunión que fuimos invitados en el Centro de Evento Arauz, el señor alcalde actual, Rommel Cedeño, nos invitó a un desayuno a quienes en aquel tiempo eran miembros de la Junta Cívica Patriótica de Tosagua de 1983-84. Y en ese momento se dio una condecoración a ilustres miembros de esa Junta Cívica y se encontró con el señor José Basurtos, el mismísimo Kelo Valareso y algunos ilustres personajes, Freddy Basurto, Marianita Cedeño, también estuvo Paul Espinosa, Isaías Cedeño. Estuvieron ilustres ciudadanos que en aquel tiempo tomaron la pauta, por ejemplo, Luis Inocente Zambrano Álava, Luchito Pelé, Freddy Basurto y mucha gente que en ese tiempo compartimos también la experiencia de aquellos que ya no están. Por eso le decíamos nosotros al señor alcalde, antes de iniciar con este acontecimiento de reconocimiento, debemos dar un minuto de silencio en memoria de aquellos ciudadanos, de aquellos próceres de la independencia del yugo de los Pichotas desde Tosagua. Producción, pongamos allí la imagen en el momento que reciben reconocimiento. Están allí en la última imagen del evento de cantonización 40 años. Allí está, en imágenes. Sí. Allí eso recibieron... es el salón municipal, sí, ahí se encuentran algunos ciudadanos, algunos miembros de la Junta Cívica de 1983-84 y que fueron los que con fortaleza, con decisión, con constancia, empoderamiento cívico y patriótico como tosagüense, ¿no? Yo siempre les digo, son los descendientes de la bravura de la cacique Achira. Es decir, los miembros que están allí pertenecieron a la Junta Cívica, algunos sí o algunos no. Ahí están algunos dirigentes de la Junta Cívica, está Freddy Basurto, está Papi Basurto, está Ormaza de la Estancilla, y faltan algunos ahí, unos que ya no están, como por ejemplo Mangolo Almeida de Bachillero, y algunos que ya no están de la parroquia La Estancilla, pero ahí falta, como quien dice, Oscar Navarrete, o la niña que le dicen, ¿no? ¿Sí? Que fueron condecorados, y otros que post-mortem vamos a hacerle nosotros un reconocimiento el día que se haga el lanzamiento del documento del rediseño histórico de Tosagua. Este reconocimiento lo hizo el gobierno municipal de Tosagua. El gobierno municipal presidido por el señor Rommel Cedeño en los 40 años de vida institucional y cantonal por Tosagua. Ahora vemos, por ejemplo, el primer aniversario de la cantonización de Tosagua en imagen, por ejemplo. Esa memoria fotográfica, ahí vemos al señor Otto Ulor, Cicerón Robles, ahí está Manuel Félix López como uno de los diputados de la provincia de Manabí. También al fondo vemos nosotros al doctor José Doroteo Papiño y al secretario de esa ilustre corporación municipal, presidida por el señor Otto Roseño, el 25 de enero de 1985. Estas son memorias. Ahora veamos allí esa dice la primera Junta Esta es Cívica. la Junta Cívica presidida. Ahí estamos con el doctor José Vicente Luque, Carlos Llorente, Rafael Mosquera, Anita, esposa del señor Matías Cedeño, Anita Palda Santana, y un sinnúmero de ciudadanos que, como quien dice, fueron los que dieron el inicio, el empuje para que se diera la segunda Junta Cívica y que se constituya y se alcancen los anhelos que se habían propuesto los ciudadanos en 1983. Esto es memoria, luz verde para el desarrollo Quiero de decirte la cantonización. algo, Pedrito, ¿no? Nosotros los ciudadanos, los tosagüenses, los ciudadanos que nos dedicamos a estos grandes acontecimientos, la investigación, la historia y la cultura,
Es importantísimo tener en cuenta que las memorias fotográficas son herramientas, son documentos, son instrumentos que nos ayudan para la investigación histórica, y en eso fue acertado el anterior gobierno, que en el 2009 se decreta y se declara que las memorias fotográficas son herramientas e instrumentos para el rediseño de la historia. Ahí vemos en la foto, por ejemplo, en la que estábamos, la Junta Cívica, ¿sí?, que recibe los documentos de la Constitución como cantón en Tosagua de 1983, a la Junta Cívica 83, pero que ahí ya estaba todo el equipo que alegres y contentos habían conseguido el anhelo de la cantonización de Tosagua. Vemos un sinnúmero de ilustres ciudadanos, todavía ahí se encuentra el doctor Kelo Valareso, que todavía nos acompaña en la actualidad. Ahí está, entusiasta, alegre, y es uno de los que más está preocupado porque se termine el documento del rediseño histórico de Tosagua, post-cantón Tosagua. Ahí está la Junta Cívica 1983, es decir... 84 se puede decir. Ya, 83, ya 84. Esa memoria fotográfica está así, pero ese es el grupo de ciudadanos que nos representaban a nosotros en la zonada de 1983-84 para alcanzar la cantonización de Tosagua. Tenemos estas imágenes que muy gentilmente nos ha proporcionado Ramiro García. Por ejemplo, allí vemos otro dinámico. El señor José Pico, él fue presidente del comité pro cantonización, que dirigía la asociación de bares, salones, restaurantes y anexos del cantón Tosagua. Era uno de los que visitaba a los dirigentes barriales, a los políticos. Es el momento, era el más entusiasta, era el que más, como quien dice, motivaba para que se dieran las asambleas para tomar las decisiones. Una de las asambleas que fue en julio de 1983 arriba en la casa parroquial, él estuvo presente en la calle Juan Montalvo y Olmedo, y era él los que arengaba con el padre coronel que se tomen las decisiones, pero ya. José Pico Intriago fue uno de los ilustres ciudadanos de Tosagua que aportó en esta resistencia de la toma de decisiones para el cierre de vías y acciones a favor de la cantonización. Esto es Memorias, aquí en Siomes Televisión, Canal 3. Tenemos a otro de los ilustres ciudadanos que también estuvo al frente. Yo me acuerdo de él, de Alberto Zambrano, porque lo conocí mucho tiempo y fue uno de los que tomó las decisiones de estar en el cierre en el kilómetro 20, la Y. Yo me acuerdo que de 18 años yo estaba siempre al lado de él. Una porque representaba seguridad para mí y otra porque era un hombre, como decimos en Montuyo, alto y parado. Siempre andaba ahí arengando, dando fortaleza a los que estábamos, a los jóvenes que estábamos ahí, a cientos de jóvenes que estábamos ahí. Él era el que nos direccionaba lo que teníamos que hacer, el que incluso tomaba lo que íbamos a compartir y lo repartía. El ilustre ciudadano Alberto Zambrano Álava. Yo creo que a futuro estos ilustres ciudadanos deben llevar en las calles algún nombre para no perder su memoria. ¿Sí? No puede quedar sepultado su memoria, su importancia como ciudadanos y como aporte para el desarrollo de Tosagua, cívico y patriótico y cultural. Esta es la imagen de Memorias que ha sido recopilada gracias a uno de los grandes gestores de la cultura como es Ramiro García Zambrano, y estamos brindándolo como un aporte a la educación, a la cultura de nuestros jóvenes de hoy. Sí, claro, nosotros no debemos olvidar también que en el pasado hubieron ilustres ciudadanos que también orientaron, encauzaron para que esto surta los debidos efectos en el 83 y 84, como es el doctor José Vicente Luque, el doctor Silvio Jiménez, José Vicente Gaviria, y un sinnúmero, Grinaldo Muñoz, un sinnúmero de ciudadanos, don Mario Velázquez, don Mario Valareso, don Víctor Valareso, que también se los ve en la memoria fotográfica. Nosotros no podemos dejar en el olvido al más mínimo ciudadano, o sea, al común, aquel vendedor, aquel comerciante que también dejó de vender, dejó de comercializar, dejó de estar en el campo y se vino junto con nosotros
a esta jornada para que durante todos estos días en la Sierra de Vía estén presentes para que esto se consiga. Ahí vemos nosotros la memoria fotográfica del 25 de enero de este año, 2024, celebrando los 40 años. Presente vemos ahí a don Truman Vélez, que fue uno de los secretarios de la Junta Cívica que alcanzó unos anhelos. Vemos ahí al doctor Kelo, a Jorge Zambrano, vemos a José Basurto y al entusiasta y al que nos llamó a conformar este grupo, a Freddy Basurto. Hay que reconocer algo importante, ¿no? Freddy Basurto fue como el que el año anterior comenzó a reagruparnos, a motivarnos, a entusiasmarnos para que este grupo de memoria social que ahora está surtiendo los debidos efectos se creara. Vemos también ahí al doctor Kelo, que es uno de los que está preocupado por la situación. Y ellos fueron reconocidos como miembros de la Junta Cívica y en su momento también se me otorgó a mí un reconocimiento por ser uno de los aportantes de las memorias fotográficas históricas y también con algunos aportes de la memoria social de Tosagua en el ámbito político y cultural. Bueno, lo tomo de forma humilde, sencilla, porque hay mucho que hacer por Tosagua, pero si todos, como decía el doctor José Vicente Luque, si todos nosotros nos unimos, ¿sí? No es lo mismo un dedo solo golpeando que los 5 juntos, un solo puño para alcanzar los anhelos. Una interrogante es importante que también de pronto tengo que preguntarle, Ramiro, ¿qué es la primera junta cívica post-cantonalismo? De post-cantonización. Significa que nosotros estamos llevando una información documentada, ¿sí? Fundamentada, cómo ha avanzado Tosagua, ¿sí? Desde 1984 hasta nuestro tiempo, en el ámbito cultural, en el ámbito político, en el ámbito comercial, en el desarrollo agropecuario, económico, educativo, deportivo. Entonces nosotros en esto, cómo ha crecido Tosagua desde 1984 hasta nuestro tiempo, en el ámbito urbanístico, arquitectónico, se puede decir en el ámbito histórico, en el ámbito arquitectónico, intercultural, pluricultural, en el ámbito patrimonial. Tosagua hay muchas cosas por hacer. Nosotros como organización, y valga la oportunidad, ahora hemos creado ahí la Fundación Achira, la Fundación Cultural Cacique Achira. ¿Por qué? Le hemos puesto a nuestra organización, que la estoy presidiendo ahora, la Fundación Cacique Achira. Esta organización es la que se va a encargar, ¿sí?, de presentar una propuesta, ¿sí?, general para constituir el Instituto de Investigación Histórica, Patrimonial y Cultural por Tosagua. ¿Qué significa eso? Que a futuro los jóvenes asistan a formación y capacitación investigativa porque les hace falta. Hay mucha gente que dice, ¿qué hacemos por los jóvenes? Estamos solamente señalando a los jóvenes con el dedo. ¿Por qué no los llamamos a los jóvenes a ser parte del proyecto de la investigación política cultural ancestral de Tosagua? Ahí vemos la foto. ¿Por qué le hemos puesto Cacique Achira? La Cacique Achira fue la que gobernó la parcialidad de los Topagua en 1535. La Cacique Achira y los Topagua tenían su parcialidad con los Pichotas, con los Japotoes y también con todos los del perfil costanero y de la ruta del Espúndalo del Pacífico, de la costa norte de Panamá. Tanto así, mira tú, que si nosotros estamos investigando el poderío de la Cacique Achira y de los Topagua, llegaba incluso hasta Julcuy, llegando casi a Jipijapa, porque ellos se reunían con los otros grupos, con sus otras parcialidades, y formaban un solo grupo en los encuentros, y ahí compartían todo en lo comercial, en lo ancestral, y un sinnúmero de experiencias de intercambio que tenían con otras culturas ancestrales y aborígenes. Es importante, por ejemplo, Cacique Achira, ¿era nativa de aquí o vino de otra parte? La Cacique Achira es de aquí de Tosagua. Es la indígena que gobernó la parcialidad de Tosagua. Incluso hay unos documentos que dicen que en 1535, cuando llegó Pedro Alvarado de Contreras a Manta, llega por estos pueblos y comienza a arrasar con todo. Y tuvo un encuentro
de lucha tenaz con los Tosagua. Y quien dirigía ese grupo de indígenas de aquel tiempo era la cacica Chira con Jihuatogani. Entonces aquí tenía su asentamiento, aquí tenía su, como quien dice, su fuerte en la zona de Topagua, a la orilla del Carizá. Incluso hace unos años atrás nos dedicamos nosotros a una investigación, mira, en Bachillero, en la zona de Pan de Azúcar, dicen que hay algunas tolas, en las zonas llegando a Los Pechiches, El Polvar, hay algunos asentamientos, tolas ahí de nuestra cultura de los Topaguas. Hay mucho que hablar de la cultura, ¿verdad? Creo que nos emplearíamos mucho tiempo y estamos hablando de lo que es síntesis, por ejemplo, hablar de Pedro Alvarado, su historia es muy grande, Cacica Cira, así que nació en Tosagua o que llegó, pero lo importante que usted dice es Tosagua, es importante eso, destacar. Mira, ¿Sí que nació o llegó ya a Tosagua? Pero formal. La investigación es muy amplia. A nosotros nos dijeron una historia, nos dijeron acontecimientos históricos, pero las investigaciones nos llevan más allá, ¿sí? Nuestra historia ancestral, incluso conversábamos con Gilberto Andrade Piteri de Pedernales, que también está encargado de hacer un rediseño histórico de todo lo que es lo de la mitad del mundo. Nosotros muchas veces nos han dicho que somos descendientes de tal cultura, y muchas veces investigando y hemos llegado a la conclusión de que no ha sido así. Nosotros somos de la cultura del Manta o el Cabilca, no somos, como nos han dicho, de la cultura del Carán. Los caras iban en busca del Inca, incluso en el siglo XII, 1200, ellos emigraron hacia el Cusco, al Perú, a buscar al Inca, a reunirse con el poderío de los incásicos. Y nuestra cultura aparece desde 1400 hacia acá. ¿Qué pasó en esos 200 años? ¿Quiénes se establecieron? ¿Con quiénes tuvimos nosotros relaciones comerciales, culturales, ancestrales? Por eso hay que crear el Instituto de Investigación Histórica Topagua, para desde ahí dar los aportes, las capacitaciones, la formación, la investigación, junto con los jóvenes, para que aclaremos esta situación. Porque incluso a nosotros nos hicieron hasta cantar de los caras a las tribus Tosagua, cuando investigando no es así. Más bien yo digo a los jóvenes y a mucha gente, y con el respeto que se merecen los que aportaron con el coro al himno de Tosagua, podemos decir, te achira la tribu Topagua. Bien, queremos agradecerle a Ramiro García porque nos está ilustrando a nosotros y al público en el mundo de las memorias históricas de Tosagua. Para ya ir cerrando, finalizando, yo sé que tenemos mucho que hablar todavía de cultura con Ramiro. Esto es el principio. Usted ya nos decía que tiene un proyecto o una fundación que está caminando también y que, por ejemplo, podemos hablar mucho del ferrocarril que pasó en Tosagua, podemos hablar mucho de la cultura de la olla de barro, que también está en una comunidad que siempre nosotros le inculcamos los valores para que las personas se sientan motivadas, y hay que rescatar todo ese espacio que tenemos, ¿no?, de cultura. Tosagua tiene una gran riqueza a través de la cultura. Sí, mira, pero de Tosagua hay una historia que contar, otras que nos contaron y otras que tenemos que rediseñar y darle a conocer al colectivo ciudadano. Por ejemplo, mira, la cultura ancestral, la comuna El Barro, es una comuna ancestral, incluso milenaria, pero nosotros, muchos jóvenes, no saben eso. Ahí vienen la creación de instrumentos de orfebrería en el barro. Decimos el sitio del barro porque dice que de ahí sacaban nuestros ancestros el barro para la elaboración de... Pero algo hay que ir más allá. ¿A qué cultura pertenecieron? ¿De qué cultura vienen? Y todo eso. Y el laboratorio de investigación de la Fundación Achira se va a encargar de ir hacia la fuente para que aclaremos toda esta investigación, esta situación histórica en la que a nosotros nos han llevado como acontecimiento y como dar una respuesta a las preguntas actuales de los jóvenes y de los ciudadanos. Es decir, hay mucha historia por descubrir. Una historia que contar y muchas otras que reeditar y otras que rediseñar. Pero bueno, todos los que nos han dicho hasta el momento, lo que nosotros hemos recibido como memoria social de los ilustres ciudadanos, de los aportes importantísimos que nos han dado
en el ámbito político, cívico, cultural, ancestral, por ejemplo, es incalculable lo del licenciado León Onésimo Pazmiño, lo de la licenciada Piedad Iturralde de Hidalgo, del ilustrísimo investigador, historiador y cronista Agustín Bermúdez Macía. Nosotros tenemos ahora que, en la actualidad, tener un documento actualizado para compartirlo con los jóvenes. Por ejemplo, la memoria social del tren de Tosagua. Yo no sé si los jóvenes sabrán que desde 1875, fecha en que comienza en noviembre a cantonizarse Bahía de Carán, que comenzaron, ¿sí?, los mismos de Bahía de Carán a entusiasmarse para que el gobierno futuro de 1895 hacia acá se dieran los primeros contactos para la construcción del tren acá en la zona de Tosagua, en el perfil costanero. Entonces, desde 1906 hasta acá, en 1925, fecha en que, por ejemplo, llega José Luis Tamayo, en 1922 al sitio caleño de aquí de Tosagua, a inaugurar el primer estacionamiento de agua succionada del río hacia un tren que precisamente encargó desde Francia para trasladar agua desde ahí hacia Bahía de Caracas y abastecer a la ciudadanía del agua de aquí, del río del Carrizal de Tosagua. Muy bien, gracias Ramiro García Zambrano. Esto es Cultivando Valores a través de Memorias, aquí en Siomis Televisión, Canal 3, y seguiremos dialogando algún momento sobre otros temas que también la ciudadanía necesita conocer. Además del trabajo que podamos hacer todos, además de la actividad comercial, está la cultura, es la riqueza de nuestros antepasados, que también hay que poner a disposición para ir cultivando estos valores y a la vez atraemos el turismo, porque el turismo mueve la economía del mundo. Claro que sí, mira, hay muchas veces gente que dice nos vamos a encargar del proyecto turístico-cultural. Yo digo al revés. El turismo es la respuesta de la investigación cultural, histórica. Podemos decir, Tosagua debe rediseñar un proyecto cultural turístico para el desarrollo, para el progreso. Crear los jóvenes capacitados para que ellos se encarguen de ser los monitores y los guías turísticos de los destinos turísticos de Tosagua. Aquí en Tosagua hay un sinnúmero de espacios patrimoniales que no están numerados ni registrados, pero que si nosotros nos dedicamos a eso, a investigar, vamos a encontrar con espacios patrimoniales que quizás están sepultados en el olvido porque no ha habido un grupo que se encargue de enumerar, de investigar y declarar a través de la administración municipal espacios, tal zona como espacio turístico, como espacio patrimonial, para declarar los destinos turísticos. Ahí tenemos la Plaza Batalla de los Amarillos. Un grupo de ciudadanos, asimismo, nos encargamos de la investigación de las montoneras, de la Batalla de los Amarillos. Se construyó la Plaza de los Amarillos. Lamentablemente no se la está utilizando para lo que fue creada. Fue un espacio para desde ahí realizar eventos cívicos, ¿sí?, culturales, para compartir memorias sociales, encuentros interculturales con otros pueblos, realizar los eventos cívicos ciudadanos, estudiantiles, las horas cívicas en ese espacio importantísimo patrimonial de Tosagua, como es la Plaza Batalla de los Amarillos. Ese es un paso importante que ustedes también lograron ya hace algunos años atrás. ¿Cuál es el siguiente paso que tendrían en algún proyecto? Nosotros tenemos, sí, ahora lo primero que en lo que estamos en esta lucha nosotros, y estamos acertadamente reuniéndonos para dar los aportes, delineando la agenda de trabajo, es crear el Centro Cultural Cacique Achira. El Centro Cultural Cacique Achira es la que también le va a dar, como quien dice, un anexo a esto para fortalecer el proyecto de investigación, el Instituto de Investigación Achira Tosagua. ¿Qué se necesita? Ya hemos presentado incluso a esta administración un documento para a futuro, dependen de ellos, no de nosotros, firmar el convenio interinstitucional.
decíamos nosotros que nos den un espacio físico, un espacio de territorio para que en comodato a 50 o a 100 años, nosotros hacer la gestión para crear ahí el Centro Cultural Cacique Achira Tosagua y también crear el Instituto de Formación Académica Achira de Tosagua. ¿Qué respuesta han tenido sobre aquello? Hasta ahora ninguna, pero eso fue el año anterior, en el mes de septiembre, que dejamos los documentos en secretaría, conversamos con el señor alcalde, le presentamos las propuestas desde el territorio, a la alcaldía ciudadana le presentamos la propuesta desde los ciudadanos y estamos esperando, pero estamos haciendo otras maniobras con otras organizaciones fuera del país, con otras instituciones, para que a futuro nosotros podamos alcanzar. Y sí lo vamos a alcanzar, sí vamos a dejar un legado para la juventud, para que a futuro todos los archivos fotográficos, todos nuestros archivos ancestrales, culturales, sean ahí compartidos, sean socializados, monitoreados desde el Centro Cultural Cacique Achira Tosagua. Muy bien, gracias Ramiro García Zambrano. En honor al tiempo, muchos éxitos y Xiaomi Televisión, una ventana también al espacio para todas y todos quienes tengan una idea, un proyecto que dar a conocer como usted, Ramiro, a las órdenes. Gracias, Ramiro, y siempre aquí Xiaomi Televisión para ustedes. Gracias, Pedrito, en nombre de la Fundación Cacique Achira y también en nombre de todos nuestros compañeros investigadores del colectivo ciudadano de memoria social Tosagua. Son ellos también los que están al frente de este gran proyecto de investigación contemporánea, que también hay que darle un reconocimiento, porque ellos están comprometidos en presentar una nueva propuesta de investigación a los ciudadanos y a los jóvenes de Tosagua. Muchas gracias. Ha sido el licenciado Ramiro García Zambrano, gestor cultural de Tosagua, Manabí, Ecuador y el mundo.